más alta, más que las nubes. Sé exaltado, oh Dios, sobre los cielos. Sea tu gloria en la tierra también. Sé exaltado, oh Dios, sobre los cielos. Sea tu gloria, sea tu gloria, sea tu gloria en la tierra también. Sé exaltado, oh Dios, sobre los cielos. Sea tu gloria en la tierra también. Sé exaltado, oh Dios, sobre los cielos. Sea tu gloria, sea tu gloria, sea tu gloria en la tierra también. Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, o buenas noches. En este viernes 26 de junio, gracias damos al Señor que por su misericordia estamos en este día, culminando ya casi este día viernes, con salud, con vida, y queremos darle gracias al Señor, queremos exaltar el nombre del Señor, como decía el canto de nuestro preludio: exaltado, oh Dios, seas sobre los cielos y la tierra. Y queremos esta tarde exaltar el nombre del Señor en este pequeño devocional, pero también que sea una tarde donde podamos recibir palabra, mensaje del Señor, y que sigamos como iglesia ser fortalecidos ante nuestro Dios. Bienvenidos, hermanos, hermanas, sean todos en esta hora. Les saludamos desde la Iglesia Nacional Presbiteriana y Divino Salvador de Ciudad Madero, Tamaulipas. Así que queremos gozarnos juntos en esta tarde. Vamos a leer la palabra del Señor allá en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Habacuc, capítulo número 3, versículos 2, 17 al 19. Vamos a ver lo que el Señor nos dice en estas palabras, palabras de aliento, de esperanza, de ánimo, en el cual por eso debemos de responderle a nuestro Dios con alegría, porque alabamos y estamos protegidos, guardados sobre el Dios soberano. Así que vamos a leer la palabra y con esto comenzamos el día de hoy este devocional. Dice la Escritura de esta manera, podemos leer juntos, hermanos, hermanas, dice así: he oído todo acerca de ti, Señor, estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado, y tu enojo recuerda tu misericordia. Aunque la higuera no florezca y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto,
aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Amén. Amén. Queremos enfatizar el versículo número 18. Aún así me alegraré, me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermanos, esa es una buena oportunidad para gozarnos en esta hora, aun cuando las dificultades tal vez estén atravesando. Podemos gozarnos porque el Dios soberano, Él es nuestra fuerza. Así que oremos y vamos a darle gracias al Señor porque nos permite nuevamente estar en este tiempo de devocional. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos porque tú eres bueno. Gracias porque nos permites en esta tarde nuevamente acudir a tu presencia y poder exaltarte, Señor, exaltar tu nombre, darte la honra y la gloria y sobre todo esa gratitud que nosotros tenemos hacia ti por las bendiciones que nos has dado. Gracias porque nos permites tener este tiempo de devocional, Señor, donde tu pueblo queremos glorificarte, pero también queremos recibir de tu palabra. Quédate con nosotros, Señor, y en tus manos ponemos este tiempo, pidiéndote que bendigas a mis hermanos, mis hermanas que están conectados contigo primeramente y también a través de esta transmisión, de este medio, Señor. Queremos pedirte que tú nos des esa sabiduría y un corazón abierto para poder escuchar y recibir de tu palabra. Quédate con nosotros, en tus manos dejo este momento, este tiempo, y Señor, quita lo imperfecto que podamos tener y mira nuestro corazón, Señor, en el cual queremos ofrecerte nuestra gratitud con acción de gracias. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a tener un tiempo para cantar juntos. Es un canto donde nos recuerda que solamente en Cristo hay esperanza para todo. Un día, uno de los discípulos le dice al Señor: ¿a quién iré? ¿O a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y esa fue la voz de la esperanza para todos nosotros. ¿A quién iremos? Vamos a entonar este canto: ¿a quién iré? Solo tú
necesidad, ¿a quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? El Espíritu de Jesús está aquí en esta noche. Levanta tus brazos ante su presencia, rindiéndote a Él, adorándole a Él. Oh Cristo, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Solo tus palabras son vida y son verdad. Tus palabras son eternas. Y te adoramos, Señor. Levanta tus brazos, abre tu corazón. Él habla a tu vida ahora. ¿A quién iremos en necesidad? Solamente a la persona de Jesucristo. Así que vamos a tener este momento también para poder escuchar la voz del Señor a través de la reflexión, y precisamente en momentos de necesidad, en momentos de pruebas, tenemos que acudir a nuestro Señor. Pero ¿cómo entender el propósito de Dios en nuestras vidas? Y vamos a leer entonces la palabra del Señor ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo número 8. Vamos a leer Marcos, capítulo número 8, versículos del 1 al 10. Y vamos a leer juntos, hermanos, hermanas, ahí en sus casas, en sus Biblias o en la pantalla, para que todos juntos no perdamos la escritura. Y sobre este relato de la palabra vamos a estar meditando en estos momentos. La alimentación de los 4,000 personas. Dice la escritura, versículo 1 al 10, de esta manera: En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a los 12 y les dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido desde lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos le dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud
que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, y habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió, y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Y vamos a estar meditando sobre este relato de la Escritura. Y nuestro tema de esta tarde es algo sencillo, pero queremos entenderlo de esta manera. Dios está trabajando. Ese es nuestro tema de hoy, nuestro pensamiento del pasaje que hemos leído, cuando dice el versículo 5, Jesús les preguntó a los discípulos, ¿cuántos panes tenéis? Los discípulos responden, solamente unos cuantos. Y entonces Jesucristo comienza a trabajar sin que los discípulos se den cuenta. Así es que vamos a meditar en este pasaje, en este pensamiento. Dios está trabajando. Pero antes vamos a orar para que el Señor nos dé entendimiento de su palabra. Bendito Dios, nuevamente estamos ante tu presencia. Nos sentimos, Señor, gozosos porque tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro aliento cada día, y gracias te damos porque nos permites meditar en tu Escritura en esta hora. Te pido que el Espíritu Santo sea quien nos hable y que podamos, Señor, recibir el mensaje y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Una niña ve a su mamá lavando los platos, ¿verdad? Y nota que su mamá tiene unos cabellos blancos que le resaltan dentro de sus cabellos negros. La niña le pregunta, mamá, ¿por qué tienes cabellos blancos? ¿O por qué te salen cabellos blancos? Y la mamá le contesta a la hija y le dice, bueno, es que cada vez que haces algo malo, hija, me haces llorar, me pongo triste, y entonces cada vez que me haces llorar o cada vez que me haces que esté triste, uno de mis cabellos negros se convierte en blanco. La niña se quedó pensando por un ratito y luego le dice, mamá, ¿y por qué los cabellos de tu mamá, que es mi abuelita, está todo blanco? ¿Nunca te portaste bien? Niños o niñas preguntan. Niños hacen preguntas que muchas veces nos van a hacer pensar más allá. Preguntas que a veces vamos a captarlos a la primera, o preguntas que a veces podemos decir, híjole, ¿cómo le contesto? En este pasaje que hemos leído, encontramos unas preguntas que Jesús le hace a sus discípulos. Y es que nuestro Maestro, Jesucristo, el Hijo de Dios, siendo tan excelente Maestro, utilizó las preguntas como un elemento importante para sus enseñanzas, para que el pueblo aprendiera, para que el pueblo recibiera esa esperanza. Y en el capítulo 8 de Marcos que hemos leído, encontramos o se concentran varias preguntas de Jesucristo que hace en estos momentos, también para nosotros en nuestra vida cotidiana, que lo hizo en su momento en la vida cotidiana de sus discípulos. Dios está trabajando en su iglesia. Dios está trabajando a través de esta pandemia que estamos atravesando. Dios está haciendo buenas cosas, pero la pregunta que Jesús le hace a los discípulos, ¿cuántos panes tenéis? Jesucristo nos hace esta pregunta. ¿Qué crees que estoy haciendo con la pandemia? Y nosotros podríamos decir, Señor, no sé, solamente sabemos que llevamos ya más de 3 meses o incluso un poquito más, pero Jesús dice, yo estoy trabajando. Jesús tal vez está preguntando en esta tarde, hermano, hermana, ¿qué piensas con tu problema que tienes? Tal vez tú podrás contestar, Señor, yo no sé
¿por qué me permites este problema? Pero el Señor te está diciendo, yo estoy trabajando. Dios cumple sus propósitos. Y somos una iglesia, hermanos, que estamos en el proceso de construcción. Dios nos quiere seguir construyendo para que nuestra vida espiritual cada vez más crezca en Él. Y tenemos que pasar por diferentes procesos. Y en estos procesos de construcción, Dios nos va a seguir haciendo preguntas para que nos relacionemos con Él, para que acudamos a Él o para que retomemos las cosas que hemos dejado. Por eso es importante que el Señor nos siga haciendo preguntas. En el versículo del 1 al 5 que hemos leído, hermanos, observen el planteamiento de Jesucristo. Es un planteamiento perfecto. Llama la atención de los discípulos, que tal vez habían puesto sus ojos en otros factores y primero genera un estado de conciencia mental, porque Jesús le dice a los discípulos, dice el versículo 1, que los llama a sus discípulos. Y los discípulos están rodeados de una multitud de 4,000 personas, pero Jesús llama a los suyos y le dice a los 12, vénganse para acá. Tengo compasión de esta gente. 3 días están conmigo y no tienen que comer. Si los envío en ayunas, se pueden desmayar en el camino. Algunos son de lejos. Y miren el versículo 4 y 5. Aquí vienen sus discípulos, cómo responden a Jesús. Ahora, Jesús todavía no les está preguntando, o todavía no les dice cuántos panes tenéis, mas sin embargo los discípulos ya le están lanzando una pregunta a Jesús. ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Qué estamos observando? Que con la plática de Jesús ya captó la atención de los suyos. Los discípulos tal vez estaban viendo otras cosas, ni siquiera estaban pensando en el pan, pero ahora son captados por las palabras de Jesús. Y entonces, en el versículo número 2, cuando Jesús le dice, tengo compasión de la gente, el planteamiento de Jesucristo es un llamado a la razón, es un llamado a la lógica, porque dice, tengo compasión. Mi auditorio, mi gente, tiene 3 días conmigo y no tienen que comer. Y luego, como Jesucristo sabe que los 12 están con Él cada día, Jesús les dice, tengo que hacer algo. Jesús les dice, ¿en qué pensar? Ustedes piensen, ¿qué harían para alimentar estas gentes? Jesús se supone que los discípulos van a pensar en algún argumento en cuanto a la comida ante Él. Por esta razón Jesucristo suelta esta palabra para que los discípulos sepan qué contestar. El versículo 3, la primera parte dice, y si los enviare en ayunas en sus casas, si los envío en ayunas, es decir, Jesús está diciendo esto, si alguien de ustedes está pensando que ya se vayan a sus casas la gente, que no me importa la multitud, Jesús le dice, están equivocados. Yo veo la necesidad de la gente. Si alguien de ustedes, de los 2, están pensando que ya se vayan a sus casas a comer, Jesús le dice, nosotros tenemos la responsabilidad de atender a la gente. Por eso, Jesús en su corazón decía, si alguien está pensando eso, si alguien está pensando, ¿y nosotros por qué les vamos a dar de comer? Jesús agrega esto, pues algunos de ellos han venido de lejos. Es decir, Jesús está diciendo, les vamos a dar de comer, quieran o no. Y miren qué planteamiento otra vez de Jesucristo tan excelente. No ordenó Jesús diciéndoles,
dales de comer a fuerzas, sino que hay algo más efectivo. Fíjense toda la carga de elementos que Jesucristo emplea en este párrafo tan sencillo. Es algo extraordinario lo que Cristo acaba de decir. Si los envío en ayunas, se van a desmayar. Algunos han venido de lejos. Los discípulos comienzan en ese momento a pensar, a sentir, y entonces responden con una pregunta: ¿de dónde podrá alguien? La pregunta de los discípulos va en este sentido: Señor, nosotros no nos metas en este asunto. ¿De dónde vamos a agarrar nosotros pan? O sea, para 4,000. Entonces, cuando los discípulos hacen la pregunta, inmediatamente se salen de la escena. Cuando los discípulos dicen: Señor, ¿de dónde nosotros podrá alguien saciar de pan a estos que están aquí? Y es más, en el desierto. Y ellos dicen: Señor, no nos metas en este asunto. Pero Jesús inmediatamente los vuelve a meter en el asunto en el versículo 5 con esta pregunta: ¿cuántos panes tenéis? Los discípulos son bien listos. Esta pregunta está bien hecha. Los discípulos dicen: Jesús, con nosotros no cuentes. Pero Jesucristo le dice: ustedes sí tienen mucho que hacer en este momento. Y Jesús los vuelve a meter, insisto, en esta escena con la pregunta que les hace: ¿cuántos panes tenéis ustedes? ¿Quién le hace Jesús estas preguntas? No les hace a los 4,000 hombres, les hace a los 12 discípulos. ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos, los discípulos, contestan. Ellos dijeron, versículo 5, 7 panes. Hay 4,000 personas, dice la Biblia. ¿Cuántos panes hay? 7. Ni siquiera, hermanos, si empezamos a reflexionar, ni siquiera alcanza ni un pan para los 12. Hay 7 panes, ni siquiera para un discípulo alcanza un pan. Si es que los 12 estaban ahí. Si es que ni uno de los 12 ya se había ido a festejar algo el viernes, ¿verdad? Como yo espero que te quedes en casa, yo espero que no salgas. Y entonces, ni siquiera un pan alcanzaría para los 12, porque dice la palabra que tienen 7. Ahora, los versículos del 6 al 10, encontramos algo interesante. En lugar de dar una respuesta rápida a esta pregunta del maestro, Jesús responde dando una orden a la gente. Miren, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Jesús no les dijo no les da explicaciones a los discípulos. A ver cómo le hacemos, ¿no? Inmediatamente con la respuesta de los discípulos, Jesucristo hace algo interesante. Jesucristo da órdenes a la gente. Jesús en algunas ocasiones te va a responder a tus necesidades también con preguntas. Jesús preguntó aquí: ¿cuántos panes tenéis? Esto equivale a esta pregunta, es decir, ustedes como mis discípulos, Jesús les dice: ¿qué piensan que tenemos que hacer? Mientras los discípulos se quedan pensando, Jesús manda a la multitud que se recuesten. Jesús muchas veces nos hace preguntas en nuestras vidas. Yo no sé si has reflexionado otra vez ante la situación que estamos atravesando. ¿Has reflexionado en que Jesús te está preguntando: ¿qué crees que estoy haciendo? ¿O qué crees que quiero lograr en tu vida con la pandemia? ¿Has pensado en eso? ¿Qué es lo que Dios quiere de mi vida ante esta pandemia? ¿Qué es lo que quiere Jesús de mi vida ante las puertas cerradas de cada templo? ¿Qué es lo que Jesús quiere en nuestra vida espiritual ante la pandemia que estamos atravesando? Jesús, dice la palabra, tomó los panes y los pececillos y los bendijo. Y dice, hizo un gran milagro. Es decir,
Desde que Jesús observa a la gente que tiene necesidad, que tiene hambre, desde que Jesús comienza a hablar con los discípulos, le dice, tengo compasión de la gente, Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Dios estaba trabajando ya para alimentar a los 4,000 hombres o mujeres que estaban en el desierto. Dios ya está trabajando, Dios trabaja en todo momento. Dios no pierde ni un segundo de la vida en que Él pueda estar descansando sin hacer nada, absolutamente no. Y entonces, dice la palabra que cuando manda a la multitud que se recuesten en tierra, tomó los 7 panes, dando gracias al Padre, lo partió y les dio a sus discípulos. Y dice la palabra, comieron y se saciaron y recogieron los pedazos que sobraron. Milagro de Dios. Jesucristo hizo un gran banquete en medio del desierto, en medio de una parte de la tierra donde no hay absolutamente nada. ¿Qué simboliza el desierto? Muerte, tristeza, aflicciones. En medio de tu circunstancia, hermano, hermana, en el cual estés atravesando hoy, Dios está trabajando y Dios va a hacer algo bueno en medio de tu necesidad, aunque veas que no hay esperanza. ¿Cuál es la lección que debemos de aprender aquí? 3 cosas nada más. ¿Cuál es la lección que vamos a aprender? Número 1, Dios está trabajando aunque no entendemos su propósito. Dios está trabajando aunque no entendemos su propósito. Cada situación que nos pasa en esta vida, hermanos, la lección es aprender a pensar en que Dios ve nuestras necesidades. La lección es aprender a ver y a pensar en que Dios conoce lo que necesitamos, conoce lo que nos está preocupando. Cristo llama la atención de los 12 para detectar una necesidad. ¿Cuál era la necesidad en este pasaje? La comida. La gente tenía hambre. Por eso les dice, esto es importante, Jesús llamó a los 12 y les dijo, tengo compasión de la gente, llevan 3 días sin comer. Tal vez los discípulos sabían que tienen hambre, pero no pensaban, oye Jesús, ¿por qué no les damos de comer? ¿Quién se acerca a quién aquí? Jesús se acerca a los suyos para decirle, mira, tengo compasión de la gente. No vemos ni un discípulo que se acerca a Jesús. Oye Jesús, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo ves si les damos de comer? No. Los discípulos tal vez sí veían la necesidad, pero no pensaban en ayudar. Por eso, en tu necesidad, Dios está trabajando. No entiendes el propósito, pero Dios quiere que te acerques a Él. Dios, tengo esta necesidad. Ayúdame a salir adelante. Oh Dios, ¿sabes qué? Hay una necesidad de un familiar mío. Me acerco a ti, ¿para qué? Para que ayudes a mi familiar en esta necesidad. Que él pueda entender más adelante cuál es el propósito de su vida. Jesucristo aquí alimentó a 4,000 personas. Pero ¿saben qué hizo con sus discípulos? Potenció la vida de los 12. Porque les dice el versículo 8. Dice el versículo 8, y comieron y se saciaron y recogieron. Esto es importante. Comieron, se saciaron y recogieron de los pedazos que habían, ¿qué? Que habían sobrado. Ahora, ¿qué lección tan fuerte para los discípulos? ¿Qué dijeron los discípulos en el versículo 4? Señor, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos? Con nosotros ni cuente, Señor. Pero ¿qué lección le está dando el maestro? Porque ahora ven que con los 7 panes, dice la palabra en el versículo número 8, hasta sobraron, dice, 7 canastas. Impresionante. Dios está trabajando. Aunque los discípulos no entendieron en su momento lo que el maestro iba a realizar, ahora se dan cuenta que los propósitos de Dios siempre es velar, cuidar a su pueblo amado. De manera entonces, dice la palabra, sobraron 7 canastas.
Y como eran 12 discípulos, no sabemos quién los agarró, ¿verdad? Los 7 que sobraron. A lo mejor Judas se adelantó, ¿verdad? Y aprovechó para ir a vender la loncha allá en el rodante, ¿verdad? De Galilea, no sé. No dice el pasaje, pero sí dice sobraron, recogieron los pedazos. Lo que nos enseña cuando la palabra dice sobraron, no es tanto quién lo recogió, sino la providencia de Dios. El poder de Dios, que Dios trabaja para suplir toda necesidad y lo va a dar en abundancia, lo va a dar completo. Cristo quiere, hermano, hermana, que aprendas a pensar y a sentir que Dios está actuando a tu favor, aunque no entiendas los propósitos que Él tiene en tu vida. Que la iglesia conozca cómo Dios trabaja a nuestro alrededor, en nuestras vidas, para que cada día nosotros podamos ver su amor para con nosotros. Cristo les habló a sus discípulos a base de preguntas para hacerlos sensibles. ¿Para qué? Para que crezcan más en Él y que vean más el poder del Señor y que su fe crezca. Por eso, en cada situación que atravieses, hermano, denle gracias a Dios, porque ahí el Señor te está fortaleciendo tu fe. El diálogo comenzó con preguntas. ¿Cuántos panes tenéis? ¿Qué tienes tú, hermano, hermana, para darle al Señor? Tal vez dice, bueno, Señor, ¿cómo yo te doy en mi necesidad? Tú puedes decir, Señor, no tengo nada material que darte, pero sí tengo fe en creer que tú puedes hacer grandes y maravillosas cosas. Ahora, cuando Cristo involucra a los discípulos en esta escena para solucionar el problema del hambre, hizo algo interesante. No les agarró sus mochilas para ver cuántos panes tienen cada uno. Les hizo la pregunta intencional. Que cada uno diga, ¿sabes qué? Yo tengo uno, yo traigo dos. Es decir, Cristo nunca te va a obligar a que te acerques a Él a fuerzas. Por eso Cristo nos hace este llamado a que nos acerquemos a Él con fe, con convicción y con gozo, porque ahí el Señor va a trabajar en nuestras vidas. Dios está trabajando aunque no entendamos sus propósitos, pero después lo vamos a entender. Número 2, ¿qué aprendemos en este pasaje? Dios quiere que nos involucremos en la búsqueda de soluciones. Dios quiere que nos involucremos en la búsqueda de soluciones. Otra vez, Jesucristo hace esta pregunta: ¿cuántos panes tenéis? No le hizo esta pregunta el maestro a uno solo, les hizo a los 12, los involucró a todos. Cristo recorrió a la colectividad, a la unidad. Cristo quiere que todos, hermanos, nosotros hagamos algo delante de Él. Cuando Cristo tiene los 7 panes y manda a recostar a la multitud, tal vez los 12 discípulos entraron tal vez en una crisis de fe. Los discípulos ven a la gente recostarse, tal vez entre ellos se miran y tal vez uno de ellos se dice uno al otro: oye, maestro, ¿entendería bien? Dijimos 7. Oye, ¿no entenderá que dijimos 27? ¿No habrá entendido que dijimos 107? ¿No habrá entendido que dijimos 1007? ¿No habrá entendido el maestro que tenemos 3007 panes? Y entonces los discípulos tal vez se preguntan: no, yo sí le dije que 7, entonces ¿por qué manda a recostar? Jesús vuelve a insistir en la lección, diciéndonos esto: debes creer para ver y no al revés. Muchas veces nosotros queremos ver primero para creer, pero la fe es creer algo que todavía no veo. Por eso Jesús, al escuchar 7, inmediatamente los hace recostar a la gente, porque Él sabe qué iba a hacer. Cuando Dios te mande a hacer algo, hermano, hermana, hazlo. Cuando Dios te llame,
a que empieces a practicar un hábito espiritual, comienza a hacerlo porque Dios quiere trabajar, porque Dios te está involucrando en las bendiciones que Él tiene, pero Dios te involucra a ti para que vayas y alcances las bendiciones creyendo en su poder. Cuando escuches el mensaje de Dios, toma la palabra y Él se encargará del resto. Cuando te da una orden, obedece y todo va a salir bien. Por eso, Jesús entendió claramente los propósitos del Padre. Venir a redimirnos del pecado, a suplir nuestra necesidad espiritual, pero también las necesidades físicas. Por eso los discípulos, cuando ven al Maestro que manda a recostar a la gente, tal vez tuvieron esta crisis de fe. ¿Pero cómo? Si tenemos 7, y Jesús les dio una gran lección. Debes creer para ver y no ver para creer después. Y si nosotros creemos en el poder del Señor, todo va a ir bien. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando y está acomodando todas las cosas. Si tú quieres, hermano, que las cosas te salgan bien, pregúntale a Dios: Señor, ¿cómo le hago? Enséñame, dame un consejo. Y tú puedes hablar con alguien y alguien te va a ayudar. Dios pone todos los medios. De manera que vemos aquí los discípulos empezaron tal vez a buscar a Mateo. Mateo, aquel que trabajaba de recaudador de impuestos, jefe de publicanos, se sabía matemáticas. Tal vez le dice: oye Mateo, haz las cuentas. Pero Jesús sabía lo que iba a hacer. Jesús quiere involucrarte en la búsqueda de soluciones. Dios quiere solucionar tu vida, pero te está buscando a ti. ¿Para qué? Para que creas en Él y confíes en Él. Y número 3, en este sencillo bosquejo que tenemos, 3, Dios quiere que aprendas a comprender lo que dice. Dios quiere que aprendas a comprender lo que dice. Dice la palabra en el versículo número 7. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Ahora, ¿quién comprendió el poder de Dios? ¿Quiénes fueron los primeros que comprendieron y entendieron que Dios es poderoso? Los discípulos. Aquellos que se les hizo esta pregunta: ¿cuántos panes tenéis? Aquellos que titubearon, aquellos que tal vez dudaron del Maestro, aquellos que tal vez dijeron: ¿qué está haciendo el Señor si tenemos 7 panes? Dios quiere que comprendas y aprendas lo que Él dice. Él dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dios quiere que aprendas y comprendas todas esas promesas son para ti. ¿Sabías que estamos muy acostumbrados más en hablar que oír? Sobre todo las mujeres. Hablan mucho, ¿verdad? Cuando ellos dicen 1000 palabras, nosotros apenas llevamos tal vez 10. Si te has dado cuenta, tienes 2 orejas y una boca. Tenemos 2 orejas y una boca. Se supone que debemos de oír, de escuchar más de lo que debemos hablar. Por eso Dios quiere que aprendas a comprender lo que Él dice, para después ver y hablar de las bendiciones y testificar que Dios es poderoso. Pero primero escucha la voz de Dios. Primero escucha las promesas del Señor, tómalas y después lo demás. Muchas veces hablamos tanto que interrumpimos a Jesucristo en sus propósitos. Y no es que Dios no los pueda llevar a cabo sin nosotros. Simplemente nosotros muchas veces dudamos. Tal vez dudamos y no queremos darle lugar a que el Espíritu Santo trabaje. Y nosotros debemos estar listos para comprender
lo que Dios nos dice. Los discípulos no querían comprender. ¿De dónde podremos sacar nosotros, Señor? No nos involucres. Jesús dice, te voy a dar esta lección. Estoy trabajando. Jesús les dice a sus discípulos, tengo que involucrarlos a ustedes para darle la bendición, pero quiero, número 3, que aprendan a comprender lo que yo estoy diciendo. Y entonces, cuando Dios pregunta, es que está respetando tu ser. Cuando Dios pregunta, es que respeta tu inteligencia, que le respondas con sabiduría, que le respondas con fe, con todas tus capacidades que Él mismo te ha dado. Y así te desafía a elaborar respuestas que te ayuden a creer y a crecer en tu vida. Crecer en fe, pero también crecer en creyendo en sus promesas. ¿Qué nos quiere enseñar Dios con esta pandemia? ¿Qué te quiere enseñar Dios con el problema que tienes? ¿Cómo Dios te quiere involucrar en ese problema que tienes? ¿Cómo Dios quiere que comprendas lo que Él te dice? La respuesta es sencilla. Dios quiere que nos comprometamos más a Él. Dios quiere que seamos más fieles a Él. Jesucristo quiere una renovación de nuestro corazón. Jesucristo, hermano, hermana, con esto quiero terminar este devocional. El llamado del Señor es esto. Quiere involucrarte el Señor en la búsqueda de soluciones. Dios quiere involucrarte a ti en la búsqueda de soluciones. ¿Quieres tener soluciones para tu vida, tu problema? Acércate a Dios. Búscale a Dios. Dios quiere que seas activo y no pasivo. Seamos activos en el Señor, hermanos, en todo tiempo. Ese es el llamado. Seamos activos aún en medio de la pandemia. Y número 2, confía en el poder del Señor, que Él es nuestra ayuda en todo momento. Confiemos en el Señor, confiemos en su poder. Él es nuestra ayuda, Él es nuestra esperanza en todo momento. Dice la palabra, después que comieron, se saciaron y Jesús los despidió. Hermanos, creamos en Jesucristo, acudamos a su presencia y que el Señor nos ayude a que cada día crecer en Él. ¿A quién iremos en nuestra necesidad? ¿A quién iremos en nuestra situación difícil? Acudamos a la persona de Jesucristo. Él es solamente nuestra única esperanza. Y Dios quiere que creas en su poder. Y Dios quiere que seas un hijo de Dios que esté creyendo en sus promesas. Y quiere que seas activo. ¿A quién iremos en situaciones difíciles? Solamente a Cristo, porque en Él hay esperanza. Y termina los discípulos diciendo, después que despidió a la gente, los discípulos se fueron a otro lugar. Dios quiere movernos del lugar en el que estamos. Dios quiere mover todo lo que nos preocupa, pero nosotros tenemos que acudir a Él. Hermanos, podamos terminar este día creyendo en el Señor, confiando en Dios, y todas las preocupaciones que tengamos vamos a depositarlo en sus manos, porque todo lo que el Señor toca, Dios lo bendice. Todo lo que el Señor se le da, Él lo agarra y siempre bendice a su pueblo para la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Vamos a orar y que el Señor nos ayude a seguir adelante en medio de situaciones difíciles, pero que no olvidemos que Dios también nos dice que hagamos lo que nos corresponde. Creer en Él, confiar en Él, porque Dios está trabajando. Amén. Amén. Vamos a orar y después nos despedimos con la bendición del Señor. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, porque nos das la oportunidad de una manera sencilla, Señor, de repasar uno de los evangelios hermosos que hacen que nuestra vida espiritual, Señor, recobre esas fuerzas que necesitamos. Gracias por esta palabra, Señor, que nos has dado, en donde nos enseñas que tú estás trabajando aún en medio de nuestras aflicciones
aunque no entendemos en este momento los propósitos que tú tienes. Pero sí podemos entender ahora con el mensaje que tú estás con nosotros, que tú nos cuidas y nos proteges y nos ayudas y quieres involucrarnos para que nosotros, Señor, sigamos adelante. Ayúdanos a comprender tu palabra cada día y que de esta manera nosotros crezcamos más en ti, más en nuestra fe, de manera que sigamos confiando en tus promesas. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, aquellos que tal vez están preocupados por alguna situación o muchas situaciones que tienen en sus vidas. Señor, dales la fortaleza, dales esa esperanza que están necesitando en este momento y que puedan entender que tú estás trabajando en medio de sus adversidades y que solamente en ti hay esperanza, que solamente en ti podemos refugiarnos, Señor, porque tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Padre, bendice a toda tu iglesia, a los jóvenes, a los niños, de manera, Señor, que como iglesia en conjunto, como comunidad, podamos seguir creciendo en ti y que nuestra fe, Señor, siga en aumento cada día en medio de las dificultades. Quédate con nosotros, Señor, quédate con tu pueblo y te pedimos, Padre, que tu bendición sea en toda tu iglesia. Y ahora, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que el Señor tenga misericordia de ustedes y ponga de su paz en sus familias desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Les invitamos a prepararnos para el día domingo, si Dios lo permite, para seguir alabando el nombre del Señor y de esa manera seguir recibiendo palabra. Dios les bendiga y que tengan muy buenas noches. Amén.